Capítulo 12. Listo. Saqué la aguja, até el hilo y lo arranqué a mano. Como esperaba. Negué con la cabeza y sonreí. Si practicaba más bordado, mis habilidades mejorarían. Le enseñé la manga. ¿Qué te parece? ¿Takan? Me miraba las yemas de los dedos sin apartar la mirada. ¿Qué miraba? Sabía que la escena de la duquesa cosiendo no era extraña. Tenía la mirada perdida, como absorto en sus pensamientos. Con una sonrisa burlona, Takan apartó la mirada de su mano. Gracias. Mientras le ofrecía su ropa, Takan la tomó y se la echó al brazo. De pie así parecía un mayordomo. Miró fijamente el pañuelo sobre la mesa. Me daba vergüenza enseñárselo a otros por mi poca habilidad, así que guardé el paño en una esquina del cesto de herramientas para ocultarlo. ¿Vas a tirarlo? Sí. Estaba practicando. Voy a tirarlo porque el bordado es un desastre. Entonces dámelo. Miré a Takan con incredulidad. ¿De verdad me estaba pidiendo un pañuelo mal bordado? Takan negó con la cabeza. Parece algo que he perdido. Es la vez que lo había visto más apagado. No sabía si lo que había perdido era una cosa o una persona. Me rasqué la mejilla. ¿Qué debía hacer? Es demasiado vergonzoso dárselo a otra persona. Miré a Takan y al pañuelo alternativamente. Debió de ser precioso. Increíblemente. Escuchar la voz temblorosa de Takan me debilitó. Froté la tela con el pulgar y asentí. Sí, es mejor dársela a quien la necesita que tirarla. La doblé con cuidado y se la entregué a Takan. Tras dudar, la tomó con ambas manos, manipulándola con mucho cuidado. Mantuve la boca cerrada porque su reacción dejó claro que no fue el pañuelo lo que lo conmovió. En ese momento, oí pasos familiares. Cuando Takan apretó el puño, su mano envolvió el pañuelo, ocultándolo de la vista. Era nada menos que Laura, quien apareció tras pasar la puerta principal del jardín. Señora. Apretó el paso al verme. Al acercarse Laura, finalmente vio a Takan, oculto por un árbol. Laura se detuvo en seco, sobresaltada, antes de continuar su camino hacia nosotros. Laura. Laura miró fijamente a Takan y susurró, Señora, su gracia ha regresado. Cuando Laura terminó de hablar, Takan retrocedió. Yo limpiaré. Vete. No, yo. Acompañe a la señora, Laura. Laura quiso discutir, pero Takan se mantuvo firme. Sería ideal que el mayordomo, Takan, recibiera a Kail conmigo, pero Takan dejó sus tareas en manos de Laura. Pero... Laura intentó detener a Takan una vez más, pero lo pensó mejor, probablemente pensando que no quería causar problemas. Entonces, nos vamos. Te dejo con eso, Takan, dije, y él hizo una reverencia sin responder. Takan solo se enderezó después de que Aele se hubiera marchado por completo del jardín. Volvió la mirada hacia el pañuelo que Aele le había dado. Maldita sea. El pañuelo de Aele le recordaba el momento en que su hermana pequeña murió en el campo de batalla. Recordó la imagen de su hermana, ahora borrosa en su mente. Una escena de su amable hermanita abriendo la puerta y saludándolo con una sonrisa radiante y amable. Hermano mayor. Mientras Takan apretaba los dientes, los músculos de su mandíbula se marcaban. Ya había olvidado el rostro de su hermana, pero ¿por qué el momento en que fue cortada por una espada seguía tan vívido en su memoria? Incluso recordó el momento en que la sangre empezó a empapar su vestido. Mierda, siseó. A ella Karena. Qué mujer tan rara. Incluso antes de enfrentarse a ella, Takan estaba disgustado con ella. Nunca había tenido una buena impresión de los nobles, para empezar, asterisco. Pero ella era diferente a cualquier aristócrata que hubiera imaginado. Pensó que sería arrogante y extravagante, abusando del poder que había obtenido tan fácilmente tras ascender de estatus. Pensó que las criadas que la servían sufrirían. Sin embargo, la dama no cumplió las expectativas de Takan. Siempre usaba honoríficos con sus doncellas y siempre era cuidadosa al pedir algo que necesitaba. Al principio, Takan pensó que estaba fingiendo.
Se burló de ella porque sentía que fingía ser una mujer virtuosa y compasiva. También consideró que su compasión hacia Lily más era una forma de ocultar su lado snob. No le cabía duda de que ocultaba sus insidiosos pensamientos más íntimos y tramaba algo malvado. Pero por mucho que observara a ella con indiferencia, ella no hacía nada. Y ese no era el final. La declaración de Laura era ridícula. Dijo que lo único que a ella había comprado desde que llegó a la casa eran pañuelos baratos. Era demasiado callada y tranquila para ser considerada una espía asterisco. Kyle mencionó una vez que antes de casarse, solo iba a la floristería, a la boutique y a su casa. Después de pasar esa noche con Kyle, se quedó inesperadamente callada, contrariamente a las expectativas de Takan de que usurpara su autoridad. Últimamente, a ella se ha pasado el día leyendo un libro o bordando sin hacer nada. Sus palabras y acciones no tenían sentido para Takan. Takan colocó su camisa sobre el sillón y desdobló el pañuelo. En la parte inferior de la tela, el nombre A.L. estaba bordado con hilo amarillo. ¿Por qué de repente te dedicas a coser? Takan odiaba verla cosiendo por toda la casa. Le recordaba mucho a su hermana, que se ganaba la vida cosiendo. Tenía una voz suave que le hacía pensar en su hermana menor, y Takan no podía evitar sentir tristeza cada vez que la miraba. Incluso la forma en que miraba por la ventana esperando a alguien le recordaba a su hermana. Por supuesto, no era su hermana quien esperaba. A.L. Rozó el nombre bordado. Pensaba que el dinero era el objetivo principal, pero si no era así, ¿por qué se casó con Kyle? Takan frunció el ceño e intentó ignorar la situación. No hace falta saber la historia de una buena aristócrata. Durante mucho tiempo después de eso, Takan no salió del jardín. Los sirvientes formaron una fila, haciendo una reverencia cuando Kyle llegó. Me quedé a un lado y lo saludé, aún indeciso sobre si debía saludarlo como sirviente o como un igual. ¿Estás aquí? Al oír mi suave voz, su mirada se posó brevemente en mí. Kyle se quitó los guantes y se los entregó al sirviente. Sus ojos, como el cielo del amanecer, recorrieron la zona. ¿Dónde está Takan? Está en el jardín. Dijo que te vería cuando terminara de limpiar, dijo Laura. Takan tardaba más de lo esperado. Ni siquiera tenía mucho que ordenar. Mientras pensaba eso, oía a Kyle hablar. Si aún no has cenado, comamos juntos. ¿A quién le preguntaba? Sentía una intensa mirada sobre mí, una sensación más ardiente que el sol en el jardín hacía un rato. Miré a mi alrededor y vi la mirada perpleja de Laura. Los empleados también evitaban mi mirada. Lentamente, me giré hacia Kyle y lo vi mirándome con los brazos cruzados. Ah, ¿había alguien detrás de mí? No hace falta que mires atrás. Te estoy hablando, rió Kyle entre dientes, como si mi reacción le pareciera absurda. Cerré los ojos y me enderecé. Era la primera vez que me hablaba, así que no sabía qué hacer. Como pasaba el tiempo y seguía sin responder, Kyle se giró, probablemente interpretando mi silencio como un rechazo. Me encantaría. Me preocupaba que Kyle no pudiera oírme, así que alcé la voz rápidamente. ¿Cuándo fue la última vez que hice eso? Hacía tanto tiempo que ni siquiera lo recordaba. Los empleados, que seguían haciendo reverencias, me miraban de reojo, y Laura me miraba con los ojos muy abiertos, pero no me importó. Era una oportunidad que quizá no se presentara de nuevo. Me apreté las manos con ansiedad, preguntándome si habría cambiado de opinión. La mirada de Kyle se posó en mis manos. Mientras el sol poniente se reflejaba en los ojos de Kyle a través de la ventana, sus canas adquirieron un tono rojizo pálido. Entonces, vámonos juntos, dijo.